Ana María Jabowey, o Nanita, tal como a ella le gustaba ser llamada, es la sierva de Cristo a la que se recuerda el 15 de julio. La cual, tuvo una vida sorprendente, que la convirtió en una mujer iluminada del Señor que desde su más tierna infancia, en los finales del siglo XVIII, hasta el mismo día de su muerte, el 15 de julio del año 1851. Supo escuchar la llamada de Dios para anunciar por los 5 continentes el amor filial hacia nuestros hermanos más desprotegidos y perseguidos de su tiempo, tomando gran predilección por todos aquellos despreciados a causa de su raza, de su religión, o de su condición social. Esta mujer, muy adelantada para su época, supo poner sus dones excepcionales al servicio de Dios y de su prójimo, logrando el 12 de mayo de 1807 fundar la Congregación de las Hermanas de San José de Cluny. Para lo cual, Anita María, que nació bajo los estigmas de la Revolución Francesa en su tierra natal, debería sobreponerse a 2 revoluciones civiles más, superando múltiples obstáculos en un mundo machista y totalmente desigual, que solamente aceptaba el bienestar para las clases más acomodadas, las cuales trabaron sus proyectos de combatir en contra de la esclavitud y la desigualdad social. Al mismo tiempo, que debió superar las interminables travesías por los mares y pésimos caminos, por donde ella misionó. A pesar de todas estas contrariedades, esta notable mujer, solo amparada en la ayuda del Señor, logró promover la dignidad y los derechos de todos aquellos desfavorecidos con los que se encontró en su vida. Para los cuales, dedicó grandes esfuerzos hacia los niños, los enfermos, los pobres, en especial con los africanos, y los centroamericanos, con la finalidad de combatir en contra de la esclavitud y la trata de personas. Como dama de fe, recorrió los mares y los continentes, enfrentándose con políticos, mercaderes y traficantes. Mujer fuerte, desafió tanto a sus enemigos, como a sus propios amigos, para cumplir en su aventurera vida la gran misión para la que se sintió elegida desde sus años juveniles. Consciente de sus limitaciones humanas, toda su vida se repitió a sí misma: yo soy solo una aldeana. A pesar de lo cual, ningún complejo de inferioridad, ni temor al riesgo fueron frenos para limitar su audacia, porque Anita María junto a sus misioneras impregnadas con su espíritu avasallador, fue capaz de organizar plantaciones, de construir viviendas, de apaciguar rebeliones, y de liberar esclavos para construir talleres. Debiendo acudir para viajar, a los más rudos marineros, todo para moderar las ansias de los colonos explotadores de indígenas. Cuando se trató de salvar una vida humana y espiritualmente a sus protegidos, nunca tuvo miedo, ni dio un paso atrás, y ante la eficacia de sus métodos de amor, debieron rendirse hasta los más soberbios gobernadores de las colonias. Los muchos políticos que con ella hubieron de hablar, fueron convencidos por Anita María, para poner a su disposición, barcos, leyes, hombres, casas, e incluso planes coloniales de alcance nacional. Todos estos hombres poderosos, debieron reconocer la eficacia de su pedagogía misionera, basada en el amor y la adaptación, fortalecido por su inmenso corazón, que la impulsaba en su lucha, sobre todo su constante fortaleza femenina, que estuvo en sus fechas, en sus compromisos, en sus ejemplos personales, en sus horas de desvelo, y en sus fatigas interminables, que la convirtieron en una profesora de la evangelización y de la misión. Gracias a los años que pasó en África y en América, animando y apoyando las obras misioneras que iban surgiendo en parajes exóticos. Los que fueron sus mejores credenciales ante las autoridades gubernamentales de su tiempo. Así fue, como Anita María deja Francia, pasando a la historia de las misiones católicas en África y América como un portento de creatividad. Su alma campesina se hizo señora del servicio noble, un camino abierto hacia la esperanza firme. Modelo contagioso de ideales apasionantes. Ana María Jabowey, nació el año 1779, en Hallanges, un pueblo de la Borgoña, durante los tiempos de la Revolución Francesa, que sería continuada por el gobierno del terror, por lo cual creció en un ambiente de miedo e incertidumbres, en donde nadie tenía nada seguro. Ni su trabajo, ni sus posesiones,
ni siquiera la propia vida, que podía acabar rápidamente a causa de cualquier acusación ante el régimen revolucionario. La pequeña Anita María, la menor entre los hijos de un campesino acomodado, rápidamente dio muestras de su fuerte carácter, ya que dominaba a todos sus hermanos mayores. Prontamente se distinguió por su valor, porque durante la Revolución Francesa, la quinceañera Anita María, enfrentó graves riesgos para su vida, cuando escondió a sacerdotes, religiosas, y a muchos cristianos perseguidos por el régimen del terror. Años más tarde, durante una misa que se celebró en secreto en su casa en 1797, Nanita, como la llamaban dentro de su familia, con 18 años de edad hizo la promesa de mantenerse virgen para el Señor, prometiendo el consagrar el resto de su vida a la educación de los niños y a la ayuda fraterna para con los más pobres y desfavorecidos. 2 años más tarde, en el año 1799, cuando las comunidades religiosas obtuvieron nuevamente carta de ciudadanía en Francia, Anita María ingresó en la congregación de las Hermanas de la Caridad de Chanson, en donde no encontró la tranquilidad, porque ella tenía el don de misionar. Por lo que continuó en su búsqueda espiritual que la llevaría en el año 1801 a ingresar en el convento de las monjas cistercenses de Val-Sainte en Suiza, con el mismo mal resultado. Sin embargo, en ese lugar fue donde conoció a su director espiritual, un monje muy conocido llamado Agustín Lestrange, el mismo que introdujo la antigua Orden del Cister en los Estados Unidos, el cual orientó a Anita María, diciéndole que su vocación consistía en fundar una nueva congregación que llenara la sequedad espiritual en la que estaba sumida. En esa misma oportunidad, esta muchacha le habría revelado al sacerdote que ella había tenido la visión de una sala llena de niños y niñas de diferentes razas, en donde una voz femenina le había dicho: «Estos son los hijos que Dios te ha dado, yo soy Teresa de Jesús, y velaré por esta nueva congregación tuya». Desde ese momento, Anita María no deja de leer el libro de las fundaciones de la Gran Madre del Carmelo, por lo que la joven de 23 años de edad, regresó a Francia, en donde su padre vacilaba entre oponerse a los proyectos de su hija o favorecerlos generosamente. Luego de mucho dialogar, finalmente puso a disposición de Ana María junto a sus 3 primeras postulantes, una casa en Chambran para que fundase una escuela. El año 1805, el Papa Pío VII pasó por Chalon, lo que le significaría a Ana María junto a sus 3 monjas, el viajar a ese poblado, para pedir audiencia papal, con la idea de explicar sus deseos fundacionales. Su santidad, quedó asombrado al escuchar que Ana María, era una protegida de la gran Teresa de Ávila, mostrándose muy feliz con este proyecto. Bendiciendo y alentando a estas 4 jovencitas en esta nueva empresa. Con este impulso, Anita María, junto a sus hermanas, regresaron a su trabajo en la escuela de Chambran, en donde comenzaron a recibir nuevas postulantes, resultando que 2 años más tarde, la madre Jabowey, al frente de 8 monjas, recibieron su hábito azul y negro, de manos del obispo de Autun, quien nombró apostólicamente a estas nuevas religiosas, como las Hermanas de San José, en honor a la gran veneración que le profesaba Santa Teresa, al compañero de la Virgen María, y padre adoptivo de Jesús. Pronto empezaron a lloverles peticiones de escuelas y otros establecimientos, para ayudar a los niños indigentes que abundaban sin control, luego de los asesinatos sistémicos hechos por el régimen revolucionario del terror en Francia. En 1812, Ana María recibe de su padre el regalo de un antiguo convento franciscano en Cluny que las monjas arreglarán para convertirlo en un noviciado y que se convertirá en la casa madre de la congregación. En esas jornadas, Ana María definirá que las hermanas de San José dedicarán sus vidas a misionar enraizadas en la oración y la penitencia, para el beneficio de los más humillados y perseguidos de la sociedad. En esa oportunidad, Ana María dijo ante toda la comunidad reunida: «Nosotras, escucharemos los gritos de los más desamparados, y a imitación de San José, de la Virgen María, y de Santa Teresa de Jesús de Ávila, seremos mujeres de oración contemplativa, pero en esencia de acción. El Señor no nos dejará solas en esta difícil misión,
También intentaremos establecer una asociación de laicos de San José para apoyarnos en la difusión de los valores evangélicos. Hijas, jamás temamos ante las contrariedades porque Cristo Jesús colmará nuestros corazones, protegiendo nuestras almas, y nuestras vidas. Él, obrará en nosotras, porque continuará en nosotras su propia vida. Por amor al Señor, nosotras promoveremos la dignidad como hijos de Dios, para todos nuestros hermanos, buscando siempre hacer la santa voluntad de Dios en todas las cosas, a imitación de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y poniéndonos bajo la protección de nuestra patrona, la doctora Santa Teresa de Jesús de Ávila, porque sólo así, nuestro Señor, no nos abandonará jamás. Una vez hechas las constituciones que sustentarán a este nuevo instituto, Ana María se dirigirá a París, para inaugurar una escuela, que causará una controversia, porque siendo tan solo el año 1815, la Madre Jaboué proclama la igualdad y la dignidad del ser humano, sin importar la condición sociocultural. Lo que causará una gran polémica en la sociedad parisina, algunos favorables, pero la mayoría desfavorables, lo que le causó el ser visitada por autoridades de París. Sin embargo, esto mismo le dio fama, pues muchos alcaldes de otras regiones supieron acerca de este proyecto educativo, por ejemplo en la isla de La Reunión, en el este de Madagascar, que impulsaron a Ana María, a inaugurar en 1817, la primera escuela misional para niños africanos. Luego de este éxito, le llegaron muchas peticiones desde el extranjero, lo que causó que la Madre Jaboué pasara 2 años en Senegal, Gambia y en Sierra Leona, fundando hospitales con ayuda de las autoridades inglesas. Ella supervisará personalmente la inauguración de una extensa plantación, cuyos dueños eran africanos en el extremo superior del río Senegal, trabajando en un proyecto para la formación de seminaristas senegaleses. Por su parte, en Francia el proyecto tuvo que ser abandonado por causas de fuerza mayor, pues en el país había una agitación político-social. Sin embargo, a raíz de aquellos planes, muchos progresistas ingleses y franceses comentarán, que la Madre Ana María Jaboué era una mujer muy adelantada para su época. Para el año 1820, la congregación estaba ya establecida en la Martinica en Guadalupe, en San Pedro en Pondicherry, en Cayena, y en Nueva Angola de la Guayana, en donde dirigirá hospitales, escuelas, y talleres. En 1828, el gobierno le pidió a Anita María, que emprendiese la colonización del distrito de Mana, en la colonia francesa de la Guyana, en Centroamérica, en una misión en que muchos hombres habían fracasado. La previsora Madre Jaboué, arriba acompañada por 36 de sus religiosas, más algunos artesanos, colonos franceses y 50 trabajadores africanos. Esos fueron sin duda, los años más duros en la vida de Ana María, pues ella se autoimpuso la tarea de crear una civilización cristiana. Para lo cual, doblegó a sus opositores, los mismos que antes habían fracasado. También debió superar la falta de apoyo de las autoridades francesas, luego de que abdicara el rey Carlos X de Francia, en 1830. Pero, a pesar de toda esta oposición, Ana María de 50 años de edad, se mostró aún más intrépida e infatigable que nunca. En cierta ocasión debió comprar a un grupo de esclavos fugitivos, para salvarlos de los golpes y de los abusos. En otra oportunidad, funda un pueblo para los leprosos. 2 años más tarde, mientras se encuentra fundando un nuevo convento en Francia, es requerida en la Guyana, cuando varios centenares de esclavos negros se rebelan ante las autoridades francesas. Ana María acude decidida a encargarse de la educación cívica y cristiana de los esclavos. Lo cual, le atrajo muchas críticas por parte de traficantes y de políticos corruptos de la época. Esta polémica terminaría, cuando el propio rey de Francia, Luis Felipe, afirma, esta Madame de Jaboué, tiene el temple de un gran hombre, por ello es que la llaman, la madre de los negros. Ana María, con unas pocas hijas de San José, se dirige con la misión de civilizar a esta reservación, compuesta por 200 hombres,
200 mujeres y 200 niños, que con el tiempo llegarían hasta a ser 600 niños, por lo que todas las actividades debían estar rigurosamente programadas, tal como si se tratase de una comunidad religiosa. La principal dificultad para trabajar, era la indolencia de los negros, pero la madre Aboway, supo ser al mismo tiempo, una capataz, una maestra, filósofa, amiga, e incluso una magistrada, cuando ocurrieron hechos delictuales al interior del reducto. El éxito de Anita María, le franqueó a los terratenientes que poseían plantaciones, los cuales llegaron incluso a pagarle a un sicario, para que volcase la barca en que la fundadora viajaba. Aunque la madre Aboway, supo acerca de esta conspiración, siguió su viaje sin ningún contratiempo, mientras meditaba los misterios del Santo Rosario. Nada la detuvo, hasta que logró que en 1838, logró que 185 varones negros, junto con sus familias, fueran liberados, dejando la esclavitud. Por intercesión de Anita María, a cada uno de ellos, el gobierno, les entregó una cabaña, una parcela de tierra y cierta suma de dinero. Curioso resultó, que estos hombres, habían pedido también un par de botas como las que usaban los blancos, pero cuando las tuvieron, como no estaban acostumbrados a usarlas, no pudieron caminar con ellas. Para estos momentos, Ana María, tenía ya 64 años de edad, en 1843, y la enfermedad comenzaba a afectarla. Por lo que regresó a Francia, para pasar sus últimos 8 años de vida, consagrada a la administración y consolidación de su ya numerosa congregación religiosa, realiza nuevas fundaciones, en Tahití, en Madagascar, y en otros sitios. Feliz se mostró cuando ingresaron a las Hermanas de San José, las primeras postulantes de la India. Lo que le trajo problemas con algunos obispos, pero Ana María, firme en su posición hasta el final, rechaza totalmente a la esclavitud, permitiendo que cada individuo se exprese libremente, de acuerdo a su condición sociocultural. Ella declaró: "No se obliga a los hombres libres, más bien se les debe convencer acerca de su error. La dignidad humana debe conservarse y preservarse a toda costa". Lo cual, lo demostró con su propio ejemplo, cuando atendió con gran cuidado y respeto, a unos enfermos psiquiátricos. Ella dijo: "Hace muchos años prometí al Señor, cuidar a los enfermos y dedicarme a la enseñanza de los niños, instruyendo a los pobres. Cuánto amo a África, cuántas gracias le doy a mi Señor por haberme llevado hasta allí". En el año 1848, recibió el gran honor del gobierno de ser nombrada diputada honorífica. Aunque Anita María, tenía el deseo de ir al Vaticano, para ofrecer personalmente su obra al Santo Padre. Ella misma, vaticinó su próxima muerte, diciendo: "Me espera otro viaje. Muy diferente a los anteriores, y tengo que hacerlo sola, porque por fin siento que mi esposo me está llamando a su presencia". Durante esos días finales, Anita María, hace la declaración de su testamento espiritual ante sus hijas, recomendándolas: "Hijas mías, debemos siempre poner toda nuestra confianza en Dios, sometiéndonos a su santa voluntad. Si fuéramos fieles a esta práctica, nuestro Señor, nos poseerá, dando paz a nuestras almas. Acatemos con confianza su santa voluntad. Recemos siempre, para que estemos en sus manos, y hagamos que el resto de nuestros hermanos, recen también. Para que todo sea para la mayor gloria de Dios y bien de las almas. ¿Qué le puede faltar a quien tiene a Dios? Dios nos da sus gracias a la medida de nuestras necesidades. Contando con Él, no desconfíen jamás de Cristo, nuestro esposo. Nunca se confíen de vuestras fuerzas, porque si contáis con vosotras mismas, me dais pena. Pero si entregáis toda vuestra confianza en Dios, todas vuestras tristezas se cambiarán en consuelos. Impenetrables son los designios de Dios, feliz es aquel que no se aparta del Señor en medio de las pruebas por las que Dios le hace pasar. Qué felices somos, les suplico que no murmuren ni critiquen mis acciones. Dios es el principio y el fin de todo lo que hice. A mí no me importa si las criaturas están en contra mía, no importa,
porque si Dios está con nosotras, solo cumplimos su santa voluntad. Doy gracias a mi Dios, por emplear a pobres criaturas como nosotras, para hacer obras tan grandes. Pero tengamos siempre el cuidado de atribuirle toda la gloria solo a Dios. Sin lo cual, caeríamos en peligro de hacer todo para el mundo, y nada para el cielo, haciendo a nuestras obras inútiles y vacías. Pongamos nuestra confianza en Dios y contentémonos con Él, para que sea nuestra luz, consuelo y recompensa. Debemos decir siempre, desde el fondo de nuestro corazón: confío, solo en ti. Pues, en vano lucharíamos en contra de un padre que sabe lo que debe hacer por el bien de sus hijos. Mis asuntos siempre están en manos de la providencia, sea cual sea la forma en que se resuelvan. Yo todo lo acepto, si es para gloria y alabanza de Dios. La esperanza y sobre todo la vida de fe son fruto del amor. El ardor por extender y anunciar la fe a los hombres, brota como una llamarada incontenible dado que nuestro corazón se hizo para amar y hacer que otros muchos se entreguen sin medida al amor de Dios, empezando por los cercanos y abarcando el mundo entero. Si no me animaran los sentimientos de fe que tengo estaría triste y afligida, pero el pensamiento de que es voluntad de Dios y que debemos de trabajar para su gloria, y nuestra santificación. Este debe ser nuestro sustento, ánimo y alegría. ¿Qué importa el lugar donde sirvamos al Señor, con tal de que tengamos la dicha de reunirnos un día con Él, para alabarlo y bendecirlo para siempre, sin tener ya miedo de ofenderlo? Los sacrificios que hacemos en esta vida, hagámoslos pues de buena gana, sin dejar escapar ninguna oportunidad de cuidar a nuestro prójimo. No pierdan la ocasión de decirle al Señor: voy a marchar tranquila y alegre haciendo la voluntad de Dios. Las misioneras saben morir tal como los soldados saben morir. Elevemos nuestros pensamientos, en vista ante el honor que Dios nos hace al llamarnos, para darle a conocer, amar y servir en todos los países que tienen gran necesidad. Prediquemos con nuestra conducta, valiéndonos de la dulzura, de la caridad. Porque nuestro celo estaría mal comprendido, si no estuviera acompañado de la fuerte caridad para con el prójimo. Debemos edificar más que corregir, sin lamentar nunca los sacrificios que han hecho y los que hagan en el futuro. Porque los verán en la eternidad. Lo que se hace por, y para el mundo, se pierde para la eternidad. Mientras que lo que se hace para gloria y alabanza de Dios, no se pierde jamás. Confiemos en Dios, que con su divina providencia nos ha dado tantas muestras de bondad, que seríamos culpables, si desconfiamos de Él. Porque somos misioneras por vocación al amor. Yo no veo en las misiones otra cosa que el modo natural de desahogar en la humanidad, nuestro amor al Señor. Por eso, entreguémonos a la caridad, sin hacer ningún tipo de distinción, ni por raza, ni por género, ni por religión. Doy gracias a Dios por habernos traído hasta África, podemos hacer mucho bien, tanto sea en la instrucción de los niños, como en el cuidado de los enfermos. Si nuestros motivos son puros, Dios los aceptará con agrado. Muchos de nuestros hermanos pueden salvarse, son buenos, y sencillos. No será difícil el convencerlos, si les damos un buen ejemplo. Ellos, imitan todo lo que ven. Y desafortunadamente los europeos que llegaron, no tienen muchas virtudes cristianas. Por lo que ellos deben creer, que nosotros, los católicos, estamos muy por debajo de ellos. Porque muchos no profesan ninguna fe. Aquí estamos, como espectadoras de los errores de este pueblo, sin atrevernos a esperar que se encaminen hacia la verdad y contribuir a su mejora moral. Hay tantos obstáculos, además, para poder instruirlos, tenemos que aprender su lengua, que es el Wolof, hablada por todos los habitantes. Para esto hace falta tiempo, necesitaremos muchos años, para formarnos en el servicio. Pero nuestras hermanas son activas, y nos encargaremos nosotras. Repito lo que ya les he dicho tantas veces, cuánto interés me inspiran los africanos. Pero los europeos que envían hasta aquí, no merecen más que desprecio. La mayoría de ellos, son más capaces de corromper, que de edificar a una colonia naciente. Díganme por favor, yo, haría en Francia,
más bien del que hago en este país. Aquí, hacemos más por nuestra fe, de lo que hubiéramos podido hacer en Francia. Puesto que la preparación, y los medios para trabajar por la salvación de las almas y el alivio de nuestro prójimo. Esta, es la misión, que el Padre nos ha dado. Para que laboremos en la tierra. Cuantos más abrojos y espinas encontremos, más debemos esperar que el buen grano germine. Con la ayuda del Señor, nuestro trabajo rendirá 100 por 1. Si es que trabajamos verdaderamente por Dios. Porque Él duplicará nuestras fuerzas a medida de nuestras necesidades. Eduquen bien a las niñas confiadas a sus cuidados. Trabajen para inspirarles un santo celo, por la gloria de Dios. Las jóvenes más sencillas, harán grandes cosas, mientras que los grandes talentos provocarán dificultades, si es que no tienen buenos modelos en quienes reflejarse. Trabajemos, para que los padres estén contentos con sus hijas, así las amarán y respetarán. Eduquémoslas en la práctica del bien, en el amor y en el temor a Dios. Que sean trabajadoras y sencillas. Las hermanas serán para los niños, las mejores madres. A fin de dirigirlos y orientarlos. Vamos a comenzar un seminario menor para jóvenes africanos. Nuestras hermanas se ocuparán de su primera educación hasta la primera comunión. Después, les daremos buenos sacerdotes como profesores y directores. He encontrado buenos sacerdotes que desean contribuir a la obra. Qué felices somos de que Dios se sirva de nosotras, para trabajar en su viña, donde tantas otras lo harían tanto mejor que nosotras. Nuestra misión, es en verdad admirable, podemos obrar con tranquilidad, educar a una juventud hermosa, alejándolas de las malas ocasiones y las malas influencias. Dándoles buenos ejemplos para formarlas en buenas costumbres. Esta tarea parece difícil y hasta imposible, si no ven más que a la persona al frente de la empresa. Pongámonos bajo la protección divina. Solo así podremos esperar el éxito. Nuestra juventud, merece todos nuestros esfuerzos. Para ellos habrá que fundar 2 establecimientos. Uno para los muchachos, y otro para las chicas. Los enseñaremos en religión, y las formaremos en las buenas costumbres y el trabajo. Es preciso conservar en todo lo posible, las costumbres sencillas, propias del país, convenientes al clima. Reformar lo que no sea bueno y reemplazarlos siempre por algo mejor. Será preciso tiempo, para ver algún resultado, pero importa comenzar y no descuidar nada, para asegurar el éxito. Es esencial enseñar a las niñas, con buenos ejemplos. Alejando de ellas todo lo que pudiera corromperlas. Si se quiere civilizar África, hay que comenzar por establecer la fe en Cristo. Mostrar nuestra santa religión, tal y como debe ser a los ojos de un pueblo fanático, que aún no pueden comprender. Debemos atraerlos, con la pompa de nuestras ceremonias santas, enseñándoles el respeto. Pronto se deberá cambiar el rostro del país, los negros están naturalmente inclinados a la religión, gustan de la oración. Es un punto muy importante que da esperanza. La gloria de nuestras obras a Cristo, se sirven de los pequeños para trabajar por las almas. Las hermanas deben estar dispuestas a todo lo que pueda representar el bien de nuestra religión, tal es nuestra vocación al recibir a las jóvenes que se presenten para trabajar por la gloria de Dios. En esta sociedad, no hay que dejar de decirles que tienen que estar dispuestas a ir a todos los lugares. Incluso, a lugares en donde no hubieran sacerdotes. Si sucediera que hubiera que enviar a algunas hermanas, a países abandonados, se elegirá a aquellas que se ofrezcan voluntariamente. Las nuevas se acostumbrarán, poco a poco a esta vida de sencillez. Con las novicias, no se puede tener la misma conducta con todas, sino proporcionar prudentemente las cosas para que todas encuentren el bien de sus almas. Cada una debe recibir con agradecimiento el empleo que juzguen oportuno, confiarle por muy bajo y penoso que parezca, esperando que el Señor les concederá la gracia de desempeñarse bien en los empleos más humildes. Debemos hacer el bien a todos, conforme la providencia nos facilite los medios. Debemos recordar sin cesar que nos hemos reunido en sociedad para vivir en buena unión con los miembros que la componen, para no tener más que un solo corazón,
una sola alma, estando dispuestas a sufrir todo. Trabajando para no hacer sufrir a nadie, no olviden que la carencia de cosas no constituye la pobreza, porque el espíritu de pobreza es el que caracteriza a los pobres de Jesucristo. Es a ellos a quienes el Señor llama bienaventurados. Todos los sacrificios son nada, y no servirán de nada, si es que no sometemos nuestra propia voluntad, a la de nuestro Rey y Señor. Para Cristo, nosotras debemos renovarnos cada día y a cada momento. Al más humillado, le está reservada la mayor recompensa. Esto es lo que nos debe animar. Los designios de Dios son a menudo impenetrables para los grandes, pero visibles para los pequeños y los pobres. Nuestra congregación necesita almas verdaderamente religiosas llenas de valor, de energía, de buena voluntad, de abnegación. Que tengan el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo olvidarse de sí mismos, para ocuparnos solamente de los intereses de Dios. Que seamos en una palabra, almas de sacrificio. Hijas, cuiden nuestra obra, no se olviden que hemos visitado los 5 continentes, educando, cuidando, y evangelizando a pobres, a ricos, a negros, y a blancos. Porque en fin todos somos hijos del mismo Padre. Luego de un breve periodo de fiebres, dolores generales y la falta de la energía, que durante toda su vida le había sobrado. Un día, se la escucha él decir: «Gracias Dios mío, por enviarme cruces y penas. Cuán bueno sois con tu sierva». Ana María Jabowey, falleció el 15 de julio del año 1851, a los 72 años de edad, luego de recibir la extrema unción, con el crucifijo sobre su pecho. Sus últimas palabras fueron: «Adiós hijas mías, ya no nos volveremos a ver en la tierra, pero en el cielo, nos encontraremos algún día». El trabajo apostólico de las Hermanas de San José de Cluny, continúa sin parar, de tal forma que para el año 2015 eran 2.600 hermanas distribuidas